Fijaros, precisamente esta mañana en meditación me vino el tema, la ley del miedo, ¿no? El reino del miedo en el que vivimos. Es impresionante. Cómo estamos cargando no solamente con nuestros miedos personales, sino con los miedos de los demás, de nuestros ancestros, de nuestro árbol, de nuestra madre. Miedos que recogimos en el vientre de nuestra madre. Y de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Del miedo. Así que yo creo que te va a venir muy bien la clase de hoy. Porque por mucho que recordemos esto de cómo llevar el miedo, se nos olvida una y otra vez. Vamos a profundizar un poquito en esto del miedo, ¿no? En esta dimensión que tenemos que sostener del miedo. Y que se puede convertir en amor. Porque el miedo, una vez traspasado, se llega a convertir en amor. Pero para traspasar el miedo, normalmente necesitamos un largo recorrido. Entonces, creo que sí te ha valido estos años y que seguramente si no hubieras estado aquí estarías mucho peor. Entonces, fijaros que lo primero que aparece antes del miedo, bueno, ya es miedo, pero tenemos que distinguir entre lo que es la ansiedad y lo que es la preocupación. La preocupación es un miedo mental, ¿eh? Todos tenemos preocupaciones. Es un miedo mental que tiene que ver con un miedo al futuro, ¿eh? El prefijo pre ya sabéis que es antes de, significa antes de. O sea, me ocupo antes de. Entonces, la preocupación me lleva a estar como muy atento o muy alerta a un miedo que tengo de que algo que no quiero que pase pueda pasar en el futuro. Eso es una preocupación. O me preocupo cuando quiero que pase algo que yo quiero que pase. Y entonces pongo como un control o un hipercontrol para que esto sea como yo quiero que sea. Y me preocupo para que pase de esta manera. ¿Veis? La preocupación suele ser mental. Es aquí. Es una agitación mental continua, un meneo mental que no nos deja estar tranquilos, pero que se suele quedar aquí y que más o menos se sobrelleva, ¿no? Aunque sea un poco incómoda o desagradable. Es que esta mente que le da vueltas, ¿no? Y cuando deja de ser solo mental y se empieza a sentir en el cuerpo a nivel emocional, empiezan a aparecer sensaciones corporales, empezamos a somatizarlo, a sentirlo corporalmente, a eso le llamamos ya ansiedad. ¿Ok? Y hay gran parte de la humanidad que sufre de ansiedad. Entonces, vamos a conocer un poquito más la ansiedad y cómo podemos trabajar con esta ansiedad que aquí el compañero tiene, porque la tiene, ¿eh? Entonces, si os parece, vamos a escribir aquí formas de sentir la ansiedad o síntomas de la ansiedad. ¿Me explico? ¿Qué se os ocurre? Cuando la ansiedad aparece, ¿qué síntomas podemos tener? Podemos sentir. Síntomas de la ansiedad. Respiratorio, ¿no? Falta de oxígeno. Por ejemplo. Cuando uno se... Vale, falta de oxígeno. Mala gestión de... Falta de oxígeno. Opresión en el pecho. Correcto, opresión en el pecho. Todo esto son síntomas de la ansiedad y veréis que vamos a descubrir síntomas que parece que no son síntomas de la ansiedad, pero que son síntomas de la ansiedad. Opresión. ¿Cuál se os ocurre más? Migrañas o dolores de cabeza. Correcto. Vamos a poner dolor de cabeza.
Correcto. El dolor de cabeza o la migraña es un síntoma de la ansiedad, aunque parezca que no. Taquicardia. ¿Qué más? Mareo o vértigo. Insomnio. ¿Qué más? Eso es taquicardia, ¿no? Lo dejamos como taquicardia que cubra tanto el aceleramiento, la aceleración como... ¿eh? La agitación, ¿no? La agitación. ¿La gula? La gula. Vale. Vamos a ponerla, la gula. Aunque hay algunos que no hace falta estar ansiosos para tener gula. Pero vamos a poner el exceso, ¿no? De comer, ¿no? ¿Qué más? ¿Nervios? ¿Nerviosismo generalizado? El nerviosismo es tensión. Agitación. ¿Tartadeo? ¿Un tartadeo? ¿Tartamudeo? ¿Tartamudeo? Tartadeo, digo yo, eso tartamudeo. Tartamudeo. Bueno, el tartamudeo es nervio, es tensión. Esa tensión, Es esa tensión. ansiedad, pues, Pero ¿y la irritabilidad? Cuando una persona está muy irritable, eso es un síntoma de la ansiedad. La irritabilidad. Parece que no, ¿eh? Parece que no, pero lo es. Cuando normalmente estamos más enfadados de la cuenta o estamos más irritables y saltamos con nada, eso es un síntoma de que tenemos ansiedad. ¿Qué más? desesperación. Bueno, desesperación. Sí. ¿Eh? Síntomas corporales, ¿eh? Porque la desesperación es una palabra como muy abstracta. Sí, pero la irritabilidad, ¿no? Se siente, ¿no? ¿Sabes? La irritabilidad, el enfado continuo. ¿Sí? No, porque la pena y el llanto sería más bien depresión. Eso es una emoción, ¿no? Pero, por ejemplo, Estrés. el estrés es un término que utilizamos para el miedo, para la tensión. Eso no. ¿Diarrea? Sí, diarrea. La diarrea. La diarrea es un síntoma de ansiedad. Tenéis que tener en cuenta que la ansiedad se manifiesta de muchas maneras y tenemos crisis de ansiedad que son cortas y otras que son más largas, ¿vale? Puedes tener una crisis de ansiedad que te dure 3 días y tienes 3 días, pues diarrea, por ejemplo, y es que tienes una crisis de ansiedad. ¿Dolor de estómago? Correcto, dolor de estómago. Bueno, más o menos, ¿no? Pero fijaros, falta de concentración también. Me viene, cuando no nos concentramos, falta de concentración. Vale. Todo esto pueden ser síntomas de la ansiedad. De alguna manera, nuestro inconsciente nos está señalando a través de todos estos síntomas de que algo anda mal. ¿Ok? De que se está desencadenando o ya hay desencadenado un conflicto, ¿vale? Interno. Entonces, lo que hace el inconsciente a través de la ansiedad es señalarnos, es ofrecernos señales, síntomas, ojo, algo así como, ojo, te pasa algo, párate, lo que estás haciendo no va bien. Por lo tanto, son como señales. La ansiedad realmente no es el problema. La ansiedad lo que te señala es un problema que hay de fondo y que tú no estás gestionando bien. Son, de alguna manera, respuestas que tú estás dando mal gestionadas. Por lo tanto, el inconsciente que detecta un peligro fuera, pues te muestra en forma de señales ansiosas que no hay una buena gestión del asunto. Tenéis que recordar que el inconsciente no distingue entre el pasado, el presente y el futuro.
y el inconsciente vive un problema mental, una preocupación, un miedo psicológico como si fuera real, como si fuera un peligro real, ¿vale? Por ejemplo, el compañero decía, como un miedo al fracaso, ¿no? El miedo al fracaso, él no está fracasando, no ha fracasado. ¿Ok? Lo veis, ¿no? Él no ha fracasado en absoluto. Eso es un miedo al futuro, es un fracaso en un futuro, es una preocupación, es algo que puede pasar en un futuro. Sin embargo, el inconsciente, que no distingue el pasado, el presente y el futuro, lo vive en presente, quiero decir. Por lo tanto, se manifiesta, la señal de alerta, de alarma, se manifiesta ya, no más adelante cuando fracase, sino se manifiesta ya. Y entonces se vive la situación, el inconsciente detecta un peligro que es fracaso, con lo que conlleva eso. Por lo tanto, aparece ese síntoma de ansiedad en nuestro cuerpo. Entonces es importante detectar toda esa sintomatología y sobre todo darte cuenta que la ansiedad no es un problema. Que la ansiedad lo que hace es avisarte de que tienes un problema, que es diferente. Por lo tanto, la ansiedad es una respuesta que viene a ayudarte. Y esto es muy importante que lo veáis. Pero hay lo malo de eso, me hace recordar que intentando ver el problema, yo me voy a la cabeza intentando ver el problema del que me avisa la ansiedad. Claro, lo normal es que la cabeza te atrape y te vayas a darle más vueltas al asunto. Ahí está el principal peligro del tema de la ansiedad. La cabeza, la mente, intenta atraparte y lo que hace es meterte aquí y darle más y más vueltas al asunto. Y ese es un peligro o un problema que nos pasa. Tenemos que aprender a salir de ahí, a no atender demasiado a la mente o al ego, porque la mente y el ego nunca nos va a ayudar. Entonces vamos a borrar esto, ¿vale? No sé si, supongo que lo habéis copiado. Estos son los síntomas, puede aparecer algunos más que se nos haya olvidado, pero más o menos tenemos un buen rango de síntomas. Entonces, la ansiedad lo que nos muestra es un miedo específico o no específico, porque a veces tenemos ansiedad y no sabemos qué nos pasa. Otras veces podemos detectar el miedo que tenemos para que se produzca la ansiedad. Entonces, hay una ansiedad que es conocida. Y en esta ansiedad conocida aparecen miedos que conocemos. Miedos que de alguna manera somos conscientes de ellos. Por ejemplo, hemos nombrado el miedo al fracaso. Miedo al fracaso. Este sería uno de ellos. Entonces, es bueno que ahora, en la sesión de hoy, cada uno de los que estáis aquí, empecéis a detectar si este miedo lo tenéis. Porque habrá personas que no tengan este miedo al fracaso, pero otras muchas sí. ¿Vale? El miedo al fracaso. Fijaros qué curioso, cuando nosotros tenemos ansiedad, tenemos miedo, ese miedo es conocido y siempre es conocido, aunque no lo recordemos o no recordemos haberlo vivido. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces el miedo lo has padecido tú en la infancia. Por ejemplo, si en el colegio tuviste un fracaso escolar, ¿habéis visto que tengo una compañía aquí maravillosa? Si en el colegio tuviste un fracaso escolar y lo sufriste, porque un niño o una niña pequeña puede sufrir un fracaso escolar, este fracaso escolar que yo sufrí cuando tenía 7 u 8 años o 10 años, lo puedo cargar, lo puedo ir cargando durante el resto de mi vida. Y entonces extrapolarlo a una situación como por ejemplo de abrir un negocio o enfrentarme a una oposición o cualquier tipo de asunto de este tipo, ¿no? Entonces, el miedo al fracaso y cualquier otro miedo siempre es conocido. A veces es conocido personalmente, aunque no lo recordemos, pero a veces no lo conocemos personalmente, sino que hay miedos que los hemos sentido en el vientre de mamá.
y son miedos nuestros también, y son conocidos a nivel inconsciente. Estamos hablando aquí del inconsciente, no del consciente. El consciente aquí no pinta nada, o sea, el consciente no tiene ninguna fuerza con respecto al inconsciente. Por eso esta dimensión es tan complicada, porque lo que nos domina es nuestra mente inconsciente o subconsciente, ¿vale? Entonces, ahí está el poder del miedo inconsciente. Es algo que yo sentí a lo mejor en el vientre de mi madre, un miedo que sentí y está ahí en mi cuerpo. O a lo mejor lo arrastro de algún ancestro. Figúrate, imagínate que tu abuelo puso un negocio y fracasó, y tuvo un fracaso rotundo. Aunque tú conscientemente no hayas vivido eso, tú esa información la traes, en tu ADN, ¿eh? En tu cuerpo está esa información. Por lo tanto es como un legado que tú tienes. Entonces toda la vida tienes que cargar con ese miedo al fracaso. Hasta ahí bien, ¿no? Venga, entonces es un miedo al fracaso. Ahora los que estéis aquí es como reconocerlos en vosotros, ¿eh? Es lo primero, quizás es, cuando tenemos ansiedad, es intentar reconocer qué tipo de miedo es el que nos pone ansioso o ansioso. ¿Qué más? ¿Qué más miedos tenéis? El miedo a la escasez. En tu caso está, ¿no? El miedo a la carencia o a la escasez. Vale. Este es otro miedo muy común. Vamos a poner a la carencia, ¿vale? Que es lo mismo. Es más conocido por miedo a la carencia. Es muy conocido este miedo, ¿vale? ¿De dónde puede venir este miedo? Normalmente, para nosotros, los que estamos aquí, este miedo, por supuesto que es conocido, pero no lo hemos vivido personalmente, casi seguro. Pero igual mamá y papá sí vivió este miedo personalmente. Tenemos que saber, lo sabemos, que este país es un país que todavía está cargando con una guerra civil, que más o menos apareció o terminó hace 80 años. Nuestros ancestros, papá, mamá, nuestros abuelos, sufrieron esa guerra y la escasez de alimento incluso. No había para comer, había cartillas de racionamiento y hubo familias que lo pasaron tremendamente mal y ahora se me está erizando todo el cuerpo porque ese miedo lo tengo yo en mi cuerpo también. El miedo a la carencia, para mí es conocido, ¿vale? Por lo tanto es un legado que yo estoy cargando, no es mío, personalmente no es mío, pero lo traigo de papá, de mamá o seguramente del abuelo Sebastián o de la abuela, en fin, también de un bisabuelo. Tenemos que saber que este tipo de miedos que arrastramos el legado de hasta 2, 3 o 4 generaciones atrás. O sea, ¿cómo lo tenemos de difícil? Otro miedo que tengáis. A la soledad. Al rechazo. Miedo al rechazo. Por supuesto que sí. Miedo al rechazo. O que nos rechacen los demás por algo, ¿vale? Es un miedo también muy conocido, casi todos cargamos con él. ¿Por qué? Porque seguramente en la infancia alguna vez sintamos o sentimos lo que era un rechazo, por figuras de autoridad conocidas como tu padre, como tu madre, como un hermano mayor, o un tío, o la abuela, o alguien que de alguna manera pues te importaba. Ese miedo al rechazo probablemente lo tengamos todos, y es un miedo muy complicado de sostener, ¿vale? Es el miedo al rechazo o incluso el miedo a lo que piensen los demás, ¿vale? Ya el miedo a lo que piensen los demás de ti ya es un miedo también muy humano, que está siempre ahí. ¿Qué más? A la soledad. Uno a uno, A la soledad. Miedo a la soledad, correcto, miedo a la soledad. Lo que interesa es que nombréis miedos vuestros, no así al voleo, sino un miedo que yo tengo, puedo expresarlo ahora y compartirlo, porque luego lo vamos a trabajar. Miedo a la soledad. Miedo a quedarme solo, miedo a quedarme solo. Es un miedo también que lo tienen muchas personas y que de alguna manera va apareciendo cuando la persona va cumpliendo años, en su ancianidad. Las personas mayores tienen mucho miedo a la soledad
porque normalmente se van sintiendo cada vez más solas, porque sus hijos tienen sus vidas y no pueden estar todo el día con ellas. De una persona que se haya trabajado a nivel emocional, que no se haya trabajado, pues normalmente ese miedo le aparece más tarde o más temprano, conforme va cumpliendo años. Abandono, ¿no? Miedo al abandono. Correcto, miedo al abandono. Es un miedo también muy común. Miedo al abandono, a que me abandonen, ¿vale? Este miedo puede aparecer, normalmente surge, el origen es cuando me sentí abandonado, aunque yo no lo recuerde, pero está en mi inconsciente, cuando yo me sentí abandonado normalmente por mamá. Temas de incubadora, temas de donde el niño tiene algún problema y los primeros días o las primeras horas incluso no puede estar con la madre, ya significa un trauma de abandono, ¿vale? Luego este trauma, este miedo al abandono te acompaña durante toda la vida, como todos estos traumas, te acompañan toda la vida y si hay un problema de pareja donde tu pareja te abandona, tu pareja se separa de ti, pues normalmente aparece este miedo profundo al abandono, ¿vale? Y tiene que ver con sentirse completamente desprotegida o desprotegido. Es un miedo muy profundo, muy potente, ¿ok? Lo desconocido. A lo desconocido. Pero dejadme un momento, el abandono, incluso el abandono puede venir también del árbol, del transgeneracional. Personas que fueron abandonadas, que fueron olvidadas por la familia. Recuerdo un tema de una persona, una abuela de alguien, que perdió la cabeza y que la familia la ingresó en un psiquiátrico, ¿vale? En el campo. Saltó la guerra y la familia la olvidó, se olvidó de ella, murió en el psiquiátrico, ¿vale? Este es un miedo al abandono, abandonada por su familia. Este miedo luego se arrastra por descendientes. Normalmente hay una persona o varias personas del árbol que toman este miedo, este legado, y es tremendo, ¿ok? Tremendo. ¿Qué más? ¿Decías tú? Miedo a lo desconocido. Este es un miedo absurdo. ¿Por qué es un miedo absurdo? Porque lo dije al principio, todos los miedos son conocidos, todos, porque no podemos tener miedo a lo que no conocemos. ¿Cómo nos va a producir miedo algo que no conocemos? ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? Porque la conocemos, aunque parezca que no. Tenemos miedo a la muerte porque ese miedo lo llevamos dentro, es conocido, o a lo mejor, no solamente conocido por nosotros, sino que es un legado. Nuestros familiares, nuestros ancestros han muerto, por lo tanto es un miedo conocido. El miedo a lo desconocido es un tanto absurdo porque no me puede dar miedo a algo que yo no conozco, es imposible, ¿entendéis? ¿Vale? Sin embargo, aparece ese miedo a lo desconocido, que es un miedo como abstracto, absurdo, pero que también pues aparece, ¿no? Pero es imposible. Tú puedes tener miedo a algo que dé miedo y que lo hayas conocido de una manera o de otra, ¿entendéis? Pero tú no puedes tener miedo de algo que tú no sabes, que tú desconoces, que no está en tu conciencia, en tu inconsciente. A soltar el control, más bien, ¿no? El miedo más bien es a soltar el control. El miedo más bien es a soltar el control. Bueno, ese es el miedo del ego, claro. Es el miedo de perder la identidad. Un poco, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más miedo? Al conflicto. Miedo al conflicto. Vale. Al conflicto. Otro gran miedo, ¿vale? Que cargamos. ¿Quién no ha vivido un conflicto de pequeño, de pequeña? ¿Quién no sostiene del árbol, del transgeneracional, conflictos que ha tenido nuestra familia? Y grandes conflictos, peleas, broncas, problemas familiares conflictuales gordos, trágicos incluso. Por lo tanto es un miedo que está muy patente en la sociedad, en la humanidad. Es un miedo muy común también. ¿Qué más? ¿Miedo a la pérdida? Miedo a la pérdida, vale. El miedo a la pérdida.
Correcto, miedo a la pérdida. Todos hemos conocido alguna pérdida, todos. O hemos tenido una pérdida ya cercana en esta vida, o traemos, del transgeneracional, traemos algún duelo, alguna pérdida. Mamá igual murió ya, o la abuela. Todos tenemos el miedo a la pérdida. Es un miedo súper común. ¿Alguno más por ahí? Enfermedad. Tengo miedo también a los espacios reducidos. Tú tienes miedo a los espacios reducidos. Yo siempre he pensado dónde me viene eso, si de mis ancestros, que no tiene explicación. Vale, eso se llama claustrofobia, ¿no? Claustrofobia, sí. A ver, Claustrofobia. un ascensor, algo que me da ansiedad, no me falta el aire, ¿no? Vale. Eso puede ser que no sea de esta vida, que no sea un miedo personal, infantil, sino que sea un miedo de un legado, ¿vale? Un miedo que tú has tomado. Por ejemplo, alguien que enterraron vivo, alguien que en un ataúd y que despertó y entonces se encontró en ese escenario. Y entonces ese miedo es tomado por ti, ¿vale? ¿Qué más? Miedo al sufrimiento, Miedo al sufrimiento. en todas sus facetas, el dolor, la pérdida, o sea, hay un miedo ahí a sufrir. Pero eso es como muy generalizado, ¿no? Eso es muy generalizado. Estamos buscando como miedos más concretos, más específicos. A la vejez. Miedos a la vejez. Vale. Miedo a la vejez también. Miedo al apego sentimental. Miedo a la vejez. Esto tiene que ver con la cercanía a la muerte, puede tener también con el cambio de aspecto, con el cambio de imagen, con el deterioro de la imagen, ¿veis? También es un miedo común, sobre todo en algunos caracteres. Bueno, entonces lo más importante de todos estos miedos, podríamos seguir, ¿no? Sí, el miedo a la muerte es importantísimo y no está puesto ahí. El miedo a la muerte. Y uno más, por ejemplo, Si me permite, el miedo al apego sentimental. al apego, el miedo al apego. Apego, El miedo al apego está reflejado en el miedo al abandono. No tenemos miedo al apego, tenemos miedo al abandono. Lo que ocurre es que normalmente la gente se apega. Sin darse cuenta, sin darnos cuenta, nos apegamos. Y luego nos encontramos que estamos apegados y cuando nos aparece el abandono nos morimos. Sufrimos muchísimo. Pero ningún humano va con miedo al apego. Lo que ocurre es que todo el mundo se apega, que es diferente. Sin darte cuenta tú te apegas, pero nadie va con miedo al apego. Lo que tú puedes decir, hay otro miedo que sí existe, que es el miedo al compromiso. Ese sí, ¿vale? Pero miedo al apego, el apego es un resultado. El apego es dependencia afectiva, ¿vale? Eso es lo que... Pero nadie tiene miedo a la dependencia afectiva porque nadie es consciente en principio de su dependencia afectiva. Cuando tú te haces consciente de la dependencia afectiva es porque has sufrido el abandono. Y ese es el verdadero miedo, ¿lo veis o no? Pero el miedo al compromiso sí que existe. Hay personas que no se comprometen. Entonces podemos ponerlo. En este caso, que no sé cómo se llama, yo por ejemplo estoy divorciado y sufrí mucho ese desapego o ese abandono. Claro, ese abandono. Lo que sufriste es el abandono. Exacto, y ahora tengo un miedo a hacer un vínculo tan grande como tuve con esa persona. Tú lo que tienes es miedo al compromiso, que es lo que acabo de decir. Ajá, Miedo a comprometerte otra vez porque en el primer... Involucrarme tanto que que luego te haga pueda hacer daño. yo. Efectivamente. Eso. Es miedo al compromiso. O sea, me involucré, sufrí mucho en el abandono y ahora me da miedo el compromiso. Y eso me limita, porque no me deja comprometerme, no me deja abrir mi corazón de forma comprometida, ¿vale? Bueno, ¿habéis visto? ¿Puedo decir una más, Sebastián? Venga. El miedo al deterioro. El miedo al deterioro, que tiene que ver con el miedo a la vejez, ¿no? ¿Puedes? ¿Tiene que ver con la imagen o no? ¿O es otro deterioro? Deterioro físico o mental. Vamos. Deterioro físico, claro, miedo al deterioro físico o mental. Vale, pues sí. Has dicho antes que el miedo a lo desconocido es absurdo. Entonces, ¿cómo se califica esa sensación que se tiene cuando se tiene miedo, entre comillas,
al tránsito, a lo que vendrá después de la muerte, a qué va a ocurrir con nosotros, a la pérdida de la identidad, a la pérdida de nuestro yo, de nuestras costumbres, de... La pérdida de la identidad sí es un miedo, el miedo a la pérdida de la identidad, es un miedo a la pérdida, que tiene que ver con la pérdida de la identidad en este caso. Y el miedo a la muerte pues tiene que ver con eso, ¿no? Pero la muerte es algo conocido. No, El pero miedo es de lo que venga después, de cómo, porque la muerte es un instante, es un momento, se puede tener miedo a ese sufrimiento anterior a la muerte que te lleva a la muerte, a todo lo que te lleva por delante hasta la muerte. Pero luego hay un después, hay un tránsito. Este es el miedo a lo desconocido que hemos nombrado, pero yo decía que es un miedo que existe, pero que es absurdo, porque es absurdo tener miedo de algo que tú no conoces. No sé si lo Pero veis. si estás convencido de que existe, Pero tú no conoces lo que va a pasar. Por lo tanto es un miedo totalmente abstracto, absurdo. Tienes un miedo egótico totalmente. Es un miedo totalmente egoico, pero es un miedo totalmente absurdo, porque lo lógico es que tú tengas miedo de algo que conoces y que de alguna manera tienes el registro inconsciente de que te causó un daño. No sé si lo veis. Tú puedes tener miedo y puedes tener el registro de ese miedo porque tú tienes registrado que eso te causó daño. Pero algo que no es conocido no te causa o no te ha causado ningún daño porque no lo conoces. ¿Lo ves o no? Por lo tanto, un tanto absurdo. Lo que pasa es que el ego es muy absurdo, o no lo sabéis. El ego es lo más absurdo de esta dimensión. Nos domina y es totalmente absurdo. La mente egoica es completamente absurda. Por tanto, siento que lo he vivido. ¿el qué? ¿Algo desconocido? No, cuando no he estado vivo. Cuando no has estado... A ver... El tránsito, si yo siento o de alguna manera percibo un tránsito de vidas anteriores, puedo tener un miedo. Claro, pero eso ya es conocido. Eso ya es conocido. Yo me refiero a ese Ese miedo sí es conocido, porque es un tránsito, ¿vale? Que tú tienes ahí en el inconsciente o en el subconsciente, que está ahí registrado. Te refieres a ese miedo de tránsito. El tránsito. Sí, claro que sí. Ese puede ocurrir. Claro que sí. Bueno, entonces muchos de estos miedos los tenemos nosotros, ¿vale? Y a veces no son nuestros directamente, que esto es lo más trágico. Lo más trágico de todo esto es que no solamente cargamos con nuestros miedos infantiles, sino que cargamos con los miedos de la abuela, de la abuelita, del abuelo, del negocio que se le vino abajo, de la pérdida de un niño pequeño que tuvo y no pudo sostener, ¿vale? De un abandono tremendo que padeció. Son memorias. Son memorias inconscientes. ¿Qué pasa? Los miedos infantiles o los miedos conocidos, que tienen que ver con los que hemos puesto, son, de alguna manera, son más fáciles de tratar, son más fáciles de, primero, definir, buscar y tratar. Incluso uno mismo lo puede hacer y luego lo vamos a hacer aquí, en grupo, ¿vale? Los miedos que tienen que ver con el vientre de mamá o con el legado familiar, con los ancestros, con el transgeneracional tiene que ver con los que vinieron antes, tienen que ver con el legado familiar. Esos miedos hay que tratarlos ya de una manera más específica, como hipnosis, EMDR, constelaciones familiares, o con un terapeuta que sepa tratarlos y que te ayude a nivel individual a tratar esos miedos, ¿vale? Por ti mismo, como decía Juan, parece que no aprendo, no es que no aprendamos, es que esos miedos hay que tratarlos. No solamente quedarnos en que tengo miedo al abandono, lo siento, le doy espacio. A veces el miedo al abandono es tan potente, o el miedo al fracaso es tan potente, que es un legado que yo tengo. Y el legado es tan potente que me cuesta, cuando aparece,
Cuando aparece me cuesta sostenerlo por mí mismo. Entonces sí que ahí podíamos buscar ayuda, ¿vale? Ayuda puntual. Hay una ansiedad o unos miedos que son desconocidos o que no son específicos, ¿vale? Mejor que no son específicos, que no son concretos. Por ejemplo, ¿se os ocurre alguno? Estos son más complicados, ¿eh? O sea, tienes ansiedad, pero tú no sabes qué te está pasando. No tienes ni idea. Porque, por ejemplo, el compañero sí sabe. Lo que el desencadenante lo sabe él, ¿vale? Incluso ha detectado su miedo concreto, miedo al fracaso. Pero hay otras veces que la persona, o nosotros, o cualquier persona que conozcamos, le aparece la ansiedad y no sabe realmente qué está pasando o qué miedo tiene, ¿vale? Esto es miedo al miedo. Tengo miedo, no sé qué miedo es, pero me da miedo el miedo. Entonces la misma ansiedad te produce más ansiedad. No sabes qué te está pasando, pero como el miedo da tanto miedo, es como meterse en un bucle muy peligroso, porque como te da miedo mirar el miedo, luchas con el miedo o intentas escaparte del miedo y no lo consigues. Y esto produce más miedo. ¿Qué más? Miedo al miedo. A veces, por ejemplo, se me ocurre que el miedo nos da alguna ventaja, la ansiedad nos da alguna ventaja. Esto podríamos llamarlo con ventaja oculta. Esto pasa con la enfermedad y puede pasar con la ansiedad también, ¿vale? A veces el inconsciente, la manera que tiene el inconsciente de protegernos, que no sabe otra, es producirnos una enfermedad o la ansiedad misma. ¿Qué pasa? Que nosotros, nuestra estructura egoica, tiene la sensación de que cuando se ponía malita o malito cuando éramos pequeños, teníamos más atención de mamá. Entonces, si así lo percibimos, si así lo interpretamos, si así lo sentimos, se produce este mecanismo de defensa del inconsciente que cuando me siento solo, cuando mi marido, por ejemplo, o mi mujer, puede producirse esta respuesta inconsciente que viene a protegernos, que es simplemente me pongo mala y entonces de alguna manera inconscientemente, porque yo no busco ponerme mala, de alguna manera yo recibo la atención de mi pareja, ¿vale? En este caso de mi pareja, antes de mamá, de papá, ahora de mi pareja. Incluso la ansiedad. Si estoy ansiosa, mi pareja se preocupa por mí. Entonces, como meternos ahí en un bucle, ¿vale? Muy peligroso, porque claro, no somos conscientes de ello, y esto es una retroalimentación de la ansiedad tremenda. Esta ansiedad es muy peligrosa. Entonces, investigando nuestro carácter, podremos darnos cuenta si realmente nuestro carácter tiene tendencia a utilizar este mecanismo defensivo, que es o ponerme mala a cada momento, o con cierta recurrencia, o tener ansiedad, ¿vale? Bueno, a veces arrastramos miedos que también son como inespecíficos, con una falta de concreción tremenda, que tiene que ver, por ejemplo, con como tomar emociones de los demás. Emociones que no son mías.
Esto es como tomar lo que no es mío, que significa, por ejemplo, si mi madre fue una mujer muy sufriente, muy reprimida, que no se permitió expresar lo que le pasaba, que se reprimía una y otra vez, que se estrangulaba emocionalmente, ¿vale? Yo puedo tomar también ese modelo y de alguna manera todo lo que mamá no supo, no compartió, no manifestó, todas las represiones de mamá la tomó como mía, es como una especie de legado, ¿vale? Bueno, en fin, hay más, seguramente hay más miedos que no son específicos, que seguramente nos aparecerían, pero a mí se me ocurren estos, ¿vale? De momento. Entonces, fijaros, ¿qué hacemos normalmente con el miedo? Que ya lo hemos hablado muchas veces aquí. O luchamos o escapamos. ¿Vale? Normalmente lo que hacemos es luchar, atacar o escapar, huir. ¿Lo veis? Y hay dos manifestaciones o dos actuaciones que hacemos con el miedo también que tiene que ver con someterse, con un sometimiento al miedo, o paralizarse. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con la ansiedad es saber que tenemos ansiedad y que hay un miedo detrás, conocido o desconocido. Lo segundo, intentar conocer el miedo que nos produce ansiedad. Es como pararnos, sentir cuál es el miedo. Si lo distingo, perfecto. Si no lo distingo, no pasa nada, pero intentar distinguirlo. Y luego lo que hacemos con el miedo, no tenemos que resistirnos o escaparnos, sino todo lo contrario, ser muy conscientes del miedo. Tengo miedo, me está pasando esto y lo estoy sintiendo en forma de ansiedad. Entonces, o bien, cuando por ejemplo yo soy consciente del miedo, entonces ¿cómo confrontarlo? Lo mejor es confrontarlo, siendo consciente, confrontarlo. ¿Qué significa confrontarlo? Confrontarlo no es resistirnos, no es luchar, no es pelear con el miedo. Confrontarlo es, por un lado, asimilarlo, darle espacio y luego, si por ejemplo me da miedo el comportamiento de una persona, en el miedo por ejemplo al conflicto, ¿vale? Lo confronto, lo siento, lo agradezco, le doy espacio y me movilizo y hablo con esa persona. Esto entraría dentro del ataque o la lucha. Pero no es una lucha de pelea, ¿vale? Es una confrontación, es un poder manifestar el miedo, es actuar, ¿vale? Es manifestar ese miedo, es poner límites a esa persona, poner límites, que puede ser mi marido, mi jefe o un compañero de trabajo, ¿vale? ¿Tienes la oportunidad de confrontar con esa persona? ¿El qué? Si no tienes la oportunidad. Si no tienes la oportunidad, vale. Si tienes la oportunidad, confronta, que significa compartes, te manifiestas, ¿vale? Desde el corazón, se lo dices bien o lo que sea, mira, tu actitud en este momento no me ha gustado, me he sentido de esta manera, es manifestar y compartir con aquella persona que nos esté causando miedo o que sea motivo de nuestra ansiedad. Por ejemplo, un jefe tendencioso, un jefe muy rígido, ¿vale? Que nos exige demasiado. Entonces, ahí tenemos que poner cartas en el asunto. Y escapar, que tiene que ver con una respuesta ya secundaria y final, cuando por ejemplo yo vivo con una pareja o si mi marido es un maltratador y yo pongo límites y eso no me sirve, entonces yo lo que tengo que hacer es tomar en acción, ¿vale? Ponerme en acción y escapar de él, de esa persona tóxica que a mí me está produciendo daño. Eso es claro. Hay personas que por miedo al abandono, no se ponen en acción y soportan durante toda su vida a un maltratador. Fijaros la gravedad. Y es simplemente porque no trabajan y no le dan espacio al miedo al abandono, ¿vale? A lo mejor un abandono que no es suyo, sino es de una bisabuela que fue abandonada
y no sé, y murió. Y entonces yo he tomado ese legado y me da miedo ahora el abandono. Y entonces lo que hago es soportar a un maltratador. Eso no nos vale, ¿vale? Entonces, primero confrontar amistosamente, confrontar desde el corazón y luego, si no hay más remedio, una vez que ya hemos puesto límites y sentimos realmente que no hay más remedio, salir de ese ambiente, soltar a esa persona, huir, así separarnos de esa persona literalmente. Lo que no nos vale, Perdona, un momento. Respecto a eso, lo de escapar por el miedo al abandono, no tiene por qué ser una situación en la que la otra persona sea un maltratador, ¿no? no, he puesto un ejemplo. Vale. He puesto un ejemplo. Puede ser otro tipo de cosas, ¿no? He puesto un ejemplo claro. Hay muchas veces que desde el miedo al abandono, normalmente de mujeres, no se atreven a dejar a sus parejas que son maltratadoras y tienen que sufrir ese maltrato continuo, ¿no? Entonces, estas son dos respuestas que más o menos son más o menos sanadoras, sanas, ¿eh? Que es, por un lado, darle espacio al miedo, mirarlo bien, porque el miedo nos está anunciando, nos está poniendo por delante que algo va mal, y entonces o confrontar desde el corazón, o si no hay más remedio, ponerme en acción, aunque me dé miedo, y salir de ese ambiente o de esa persona, separarme de esa persona, ¿vale? A veces hay un miedo también que no es el abandono, es el miedo a la inseguridad, ¿eh? Es la inseguridad misma, es el miedo a no tener, a no poder sustentarme yo misma o yo mismo, y entonces no actúo, ¿no? Lo que no vale es someterse o paralizarse. ¿Sí? Una cosita, en el escapar, yo cuando lo has puesto entendí que digamos es ante una situación de conflicto, como que no la quieres ver y miras hacia otro lado. No, este escape tiene que ver con cuando ya no hay más remedio, cuando yo veo que pongo límites, y no hay más remedio, donde el ambiente ya es tóxico y yo poniendo mis límites, ¿vale? Y dándole espacio a todo esto que ya sabemos, y confrontando, aún así la situación es peligrosa. Entonces no me queda más remedio que ponerme en acción y salir de ahí, ¿no? No es escaparte en el sentido de no mirar el miedo. El miedo hay que mirarlo, porque el miedo no es malo. El miedo es una señal de alerta. Por lo tanto, el miedo hay que mirarlo y mirarlo bien. Y luego ya lo aclararemos todavía más, ¿no? Esto. El sometimiento y la paralización, ¿vale? Esto sí que no vale. ¿Por qué? Porque cuando yo me someto es como una especie de resignación, ¿vale? Ahí, eso no es una respuesta sana. Ahí me someto al otro, a la otra, a la situación. Ahí me daño, no me cuido, me desgasto. Y la parálisis es cuando hay un bloqueo, cuando yo me quedo congelado, cuando yo no hago nada, cuando tengo una actitud pasiva. Estas son dos respuestas que de alguna manera también son como muy arcaicas, ¿no? Fijaros, por ejemplo, un animal que se ve atacado, pues igual se hace el muerto, ¿no? Entendiendo como una respuesta mecánica a que el otro animal, el depredador, sienta que yo estoy muerto, que de alguna manera mi cuerpo está putrefacto ya y que esta carne no es buena, y entonces igual el depredador se va y me deja y yo consigo vivir. Pero esto es una respuesta animal. Eso a nosotros los humanos a nivel psicológico no nos sirve, ¿vale? Entonces, voy a intentar dibujar aquí un gráfico de cómo se produce una crisis de ansiedad, ¿vale? Nosotros transitamos nuestra vida normal, la normalidad, ¿vale? Y de repente se produce estrés, aparece un conflicto, ¿vale? Un conflicto emocional. Hay un elemento que desencadena un conflicto, como puede ser el ejemplo que puso nuestro compañero, ¿vale? Estoy abriendo un negocio. Hay un gasto de dinero que yo no preveía y que no es el que yo creía, es mucho más. Un montón de obstáculos, de dificultades, con permisos, con licencias, ¿vale? Con todo esto que ocurre cuando se inicia un trekemaneje de esto.
algunos lo conocemos. Entonces se produce un conflicto. El elemento desencadenante es la apertura del negocio, ¿vale? Se produce un conflicto. Entonces, mientras que ocurre todo el tránsito del conflicto, se produce estrés, se produce un estrés, una tensión, ¿vale? Aquí el conflicto está vivo, que es cuando yo estoy viviendo esta tensión diaria, ¿vale? El conflicto está vivo porque todavía no hay solución. O sea, estoy gastando más dinero, aparecen más dificultades, con todo, ¿no? Dificultades de un tipo, de otro, ¿vale? Hasta que llega un momento que aparece la solución. Un momento en el tiempo. Pero durante todo este tiempo yo he vivido en estrés, en ansiedad, ¿vale? Aquí aparece la ansiedad. Primero en forma de preocupación y luego empiezo a sentir que no puedo dormir, que me falta el aire incluso, que soy irritable, que me duele el estómago, en fin, toda esa serie de síntomas que hemos visto antes, durante todo este trayecto, todo este tránsito. Otro conflicto puede ser que me detecten un bultito en el pecho y yo todavía no sé lo que es, y ahora, de aquí a que yo me note un bultito hasta que me dan la cita con el oncólogo o con el especialista que sea, pasan 3 meses. Eso me puede generar un conflicto, el elemento es el bultito, ¿vale? Y ahí yo puedo entrar en ansiedad, porque mi mente se activa, primero hay una preocupación y luego pues aparece ya la somatización, la ansiedad, empiezo a sentir que me falta el aire a veces, que no puedo dormir y todo esto, falta de concentración. Cuando se produce la solución, que es por ejemplo cuando el médico te dice, señora, no pasa nada, es un bultito, esto es benigno, esto no tiene ninguna importancia, entonces se produce la solución. Y entonces, digamos que esta es la línea de la normalidad. Cuando se produce la solución, ¡buah!, pasamos a una fase una especie como de fase depresiva, ¿vale? Es como una fase de resolución que se utiliza a veces en biodescodificación, se utiliza como fase de vagotonía, Esta sería como una fase de simpaticotonía en biodescodificación y esta es la fase de vagotonía, que es cuando ya se soluciona el tema, de alguna manera, el estrés desaparece, pero entro aquí en esta fase. Y fijaros que no está en la normalidad, sino está en una fase un tanto depresiva. Es como una especie de cansancio, de depresión. Es cuando el sistema, nuestro sistema, incluso el sistema inmune, se deprime. ¿Veis? Ahí como que llega una especie de relajación. Porque aquí no me puedo relajar. Aquí estoy en la batalla, ¿entendéis? Esto lo vive el inconsciente como una batalla campal, o sea, una batalla de espada, una lucha con el enemigo. Entonces, aquí mi sistema está totalmente activado y estresado. Por lo tanto, aquí toda mi energía está activada para luchar con el enemigo. El inconsciente no distingue. Por lo tanto, aquí estoy en la batalla. Una vez que la batalla se terminó, entro en un desgaste tremendo, una fase depresiva que se llama vagotonía. Y aquí puede surgir, ¿vale?, como un pico, ¿vale?, que podemos llamar, o se llama epicrisis, le han llamado epicrisis, ¿vale? En esta epicrisis puede venir como un pico de ansiedad, como una crisis de ansiedad que se reactiva, ¿vale? Esto es necesario que pase y siempre pasa, ¿vale? En esta relajación, en esta especie de hundimiento, de depresión que me ocurre, cuando ya todo pasó, me puede surgir una crisis epileptoide. Tiene que ver con que de alguna manera esto es necesario para que el cerebro, las neuronas, se normalicen y lleguen de nuevo a la fase de normalidad. Después de un tiempo llegamos a la fase de normalidad. Lo que pasa que aquí hay un peligro si no se sabe, si esto no se conoce, aquí hay un peligro. Aquí, en esta fase, es cuando nuestro sistema inmune, todo nuestro sistema se deprime y ahí es cuando puede aparecer la enfermedad. ¿Vale? Aquí es cuando pueden aparecer síntomas físicos
o psicológicos. Aquí, por ejemplo, aparece una depresión, una depresión, puede aparecer una depresión o puede aparecer una crisis de ansiedad potente que normalmente pues, dura unas horas, poco más, o puede aparecer una sintomatología. Entonces aquí, cuando aparece la sintomatología, es cuando la gente va inmediatamente al médico, se asusta y va al médico. ¿Qué pasa? Porque esto es una fase de resolución. Ahí lo que está haciendo el cuerpo, por sí mismo, está recuperándose, resolviendo. ¿Cómo? Pues a través de una enfermedad, si queremos. Una enfermedad que simplemente es la manifestación de toda esta batalla, de toda esta lucha que yo he tenido. Si tenemos confianza, paciencia, y desde luego yendo a un terapeuta adecuado, aunque consultemos con el médico, muchas veces esto se soluciona solo. No hace falta nada. El propio cuerpo, el propio organismo se restituye y se recupera. Esto es simplemente como una manifestación de todo el conflicto que hemos tenido, ¿no? Que ahora, como que sale al exterior, se manifiesta, pero el cuerpo por sí mismo, el sistema inmune, tiene una capacidad de recuperación brutal. Nos sorprenderíamos de saber la capacidad de sanación que tiene el propio organismo, ¿vale? Entonces, así es como sucede todo lo que es un periodo de ansiedad, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar la ansiedad? ¿Vale? Podemos tratarla solo, a solas, o con ayuda de algún terapeuta especializado. Entonces, lo primero, fijaros, lo hemos dicho aquí muchas veces, pero lo voy a decir de otra manera. Lo primero que tenemos que hacer cuando empezamos a sentir ansiedad es pararnos, conectar con la ansiedad. Ya sabemos todos los síntomas que han aparecido aquí, lo sabemos. A partir de ahí ya no me va a pasar desapercibida la ansiedad. Por lo tanto, cuando detecto que tengo ansiedad, lo primero que tengo que hacer es sentir un profundo agradecimiento a la ansiedad. Nos sentamos, contactamos con el miedo, con la ansiedad, con la sensación corporal incómoda, como yo le llamo, ¿vale? Certifico que me está pasando algo. Me paro, me siento, me busco un refugio, me busco un escondite, me busco mi lugar sagrado y ahí me pongo en contacto con esa sensación corporal incómoda que llamamos ansiedad. Y ahí le doy las gracias profundamente. Le doy las gracias profundamente a la ansiedad, porque la ansiedad es simplemente una respuesta de mi propio inconsciente que me está señalando que algo está pasando y que tengo que pararme y mirar. ¿Está claro? Es lo que nadie hace. Todo el mundo se asusta, todo el mundo va al médico para que le recete un ansiolítico, ¿vale? Y eso no sirve. Lo primero es pararme y dar las gracias a la ansiedad porque me está mostrando algo que yo tengo que ver. Lo segundo sería como darle el espacio que merece. Es una mirada tierna, como hemos dicho muchas veces. Una mirada tierna. Es un permiso. Porque la ansiedad no es el enemigo. La ansiedad no es el enemigo. ¿Vale? El enemigo realmente es el recuerdo que tengo. Es el miedo que tengo, que aparece como trauma o recuerdo de algo que pasó. Es simplemente un recuerdo, una memoria. Ese sería como el enemigo. Pero la ansiedad solamente es un aviso. Es como el piloto del coche que te señala, llévalo al garaje porque algo pasa. Eso sería la ansiedad, ¿vale? Por lo tanto, darle espacio, mirada tierna y permiso. Y entonces ya nos sentimos y nos sentamos. Primero nos damos las gracias
Luego intento identificar el miedo, lo vamos a poner aquí, definir el miedo, incluso antes, ¿no? Porque si definimos el miedo es mucho mejor, porque ya sabemos racionalmente cuál es nuestro miedo. Entonces, por ejemplo, el caso de Juan decía, es miedo al fracaso. Yo sé que es miedo al fracaso, ¿no? No solamente el miedo al fracaso, se le olvida una cosa, es miedo a la carencia. Porque el fracaso me puede llevar a la carencia, ¿lo ves? Entonces ahí se juntan dos miedos. El miedo al fracaso, que me llevaría al miedo a la escasez o al miedo a la carencia. ¿Vale? Por lo tanto, defino el miedo, si es que lo puedo definir, si es un miedo conocido, un miedo consciente que me suena, y luego le doy el espacio, dándole una mirada tierna y un permiso. Después de esto, interiormente, en esa especie de mirada, de conciencia, de ser, de crear esa relajación, ese espacio interno, intento irme al pasado. A ver, vamos a ponerlo. Sería como descubrir el origen. Intento que el inconsciente me muestre, interiormente, en esa introspección que hacemos, intento que el inconsciente me diga, aquí empezó todo. Y muchas veces lo descubrimos, os aseguro que muchas veces lo descubrimos, que es simplemente cuando entro en ese estado de relajación, de atención consciente, donde llevo la atención dentro, me relajo, tengo esa mirada tierna, le doy el permiso a lo que siento, a la ansiedad, y aparece, ¿no? Una vez que tengo definido el miedo, por ejemplo, el miedo al fracaso, y aparece un recuerdo o aparece una imagen de lo que pasó. Y cómo de alguna manera suspendí esta asignatura, cuando llegué a casa mi padre se puso nervioso, se enfadó conmigo, incluso me castigó. Ahí el inconsciente me va a mostrar, muchas veces me muestra el origen de ese trauma, el origen. Y entonces ahí, una vez que me muestre, ya por sí mismo ya tomo conciencia de eso, tomo conciencia del origen. Eso ya es maravilloso, porque de alguna manera mi mente consciente va a asociar este miedo que siento ahora con el origen, con el miedo infantil. De alguna manera voy a asociar que este miedo de ahora está relacionado con ese miedo del pasado. Y que lo que realmente me está atormentando es ese miedo infantil del pasado. No es esto de ahora, porque ahora realmente no está pasando nada. Entonces lo que tengo que hacer ahí es un trabajo introspectivo con ese momento. Es irme al pasado. ¿Y qué hago con ese niño que se sintió fracasado? Pues a ese niño vivo primero la escena del pasado, intento vivirla muy vívidamente, en colores, incluso como si estuviera pasando ahora, en presente, como si yo ahora fuera ese niño. Tenéis que tener en cuenta, y los recuerdo, que el inconsciente no distingue presente, pasado y futuro, ¿vale? Por lo tanto, si yo me meto en introspección viendo esa escena de ese niño, ¿vale? El inconsciente lo está viviendo como si fuera presente, no pasado. Por lo tanto, para el inconsciente es válido el trabajo que vamos a hacer. Entonces, puedo ver el fracaso del niño, ¿vale? Puedo vivirlo, recordarlo, cómo pasó realmente. Y ahora lo que hago es cambiar totalmente la situación, la escena. Lo que hago ahora es ponerme en contacto con ese niño, que soy yo. Reconfortarlo, tranquilizarlo, hablar con él, restaurar su tranquilidad, restaurarle que él, de alguna manera, porque haya suspendido una asignatura, no tiene por qué sentir ese fracaso que está sintiendo. Mirar a ese niño con ternura, mirar a ese niño con mucho cariño, abrazarlo, tranquilizarlo, restaurar, cambiar el miedo por seguridad, por tranquilidad, por cariño, por amor. Eso es un trabajo que podemos hacer internamente nosotros mismos. Para eso tenemos que alcanzar un estado de relajación, cuanto más profundo mejor,
y vivir la escena como si estuviera pasando ahora. Si lo visualizamos, el inconsciente lo reconoce como presente. Siempre el inconsciente vive las cosas como presente, ¿vale? En algunos casos esto funciona por sí mismo, pero si es un miedo todavía mucho más antiguo, un miedo transgeneracional, pues igual habría que trabajarlo con una persona que te ayudara, ¿vale? Una pregunta, una consulta, una curiosidad, ¿vale? Vamos a ver, yo me he quedado encerrada 3 veces en un ascensor. Bien. Eso no me ha pasado en mi infancia, me ha pasado en mi juventud. Con todo el trabajo que voy realizando, cada vez que me viene el miedo, porque ya soy capaz, me llevo muchos años sin meterme en un ascensor, evidentemente. Ahora ya soy capaz de subirme a ellos, pero acompañada. ¿Y qué ocurre? Que aparece la ansiedad, los síntomas, mareo, vértigo, etcétera, etcétera, etcétera. Conecto con ellos, yo sigo todo este proceso, ya lo tengo ahí más o menos integrado, pero eso está siempre ahí. Pero fíjate que... No viene de la infancia. Pero fíjate, aunque tú dices, eso no viene de la infancia, tú no sabes si viene de la infancia. Tú recuerdas que ya siendo mayor, siendo adulta, te quedaste 3 veces encerrada en el ascensor, ¿vale? Y eso lo que ha hecho o ha podido hacer es activar un miedo todavía más antiguo, más viejo, que tú ni siquiera recuerdas, o que es de alguien que vino antes que tú. O sea, por el hecho de que te haya pasado 3 veces ya siendo mayor no significa que el origen esté ahí. Eso lo que ha hecho es algo que estaba enterrado, es activarlo, ¿vale? Entonces, el origen puede ser mucho más viejo, puede ser un legado, puede ser de alguien que se quedó encerrado en algún sitio y no fueron a recogerla y murió. O sea, todavía puede, ¿vale? Entonces, como digo, podemos probarlo, hacer este trabajo como ahora lo vamos a hacer internamente nosotros, con nosotros, y a veces cuando no es necesario es porque hay un miedo mucho más profundo, más potente, ¿vale? Y entonces sí que habría a lo mejor pues hacer alguna constelación familiar o hacer algo de este tipo. O acudir a un terapeuta especializado que sí os va a ayudar a hacer un trabajo con su ayuda más potente, ¿vale? Con distintas técnicas para que de alguna manera saquéis ese miedo o lo vayáis sacando. Lo último sería, unido a esto, es muy interesante que empecemos ya a investigar profundamente nuestras creencias. O introyectos, como se dice en Gestalt, ¿vale? O sea, nosotros tenemos unas creencias también que son legados, que no son ni siquiera nuestras, que hemos tomado de nuestro papá, de nuestra mamá, e incluso de algunos de nuestros ancestros. Son creencias que nos causan daño, que nos causan sufrimiento. Entonces tenemos que ir detectando ese tipo de creencias para ponerlas en la luz y trabajar con ellas y desidentificarnos de esas creencias. Por ejemplo, yo os cuento una cosa muy loca, ¿vale? Que yo descubrí hace tiempo que estaba en mí. A ver, comenté que yo tengo un miedo que no es mío, que es el miedo a la carencia. Tiene que ver con mi abuelo Sebastián, que se llama como yo, o yo me llamo como él. Yo soy doble de mi abuelo Sebastián. Mi abuelo Sebastián sufrió la posguerra, sufrió la guerra y la posguerra. Entonces mi abuelo Sebastián era panadero, ¿vale? El pan era lo único que parecía que nos faltaba, de lo demás faltaba de todo, ¿eh? Sufrieron la carencia, la familia sufrió una tremenda carencia y un miedo a la carencia, ¿vale? A la escasez, y vivió la escasez. Entonces yo he tomado este miedo. Por un lado tengo este miedo a la carencia, ¿vale? Y por otro lado tengo una creencia que ya detecté hace años, que me di cuenta, y que cuando yo me di cuenta, fijaros, aquí lo que pasa es que domina el inconsciente, aquí lo que domina es el sótano. El sótano es lo que nos domina,
el inconsciente, porque nosotros conscientemente no queremos sufrir, nosotros conscientemente no queremos sentir rechazo, nosotros conscientemente no queremos sentir abandono, ¿verdad? No queremos sentir la escasez o tener miedo a la carencia, pero sin embargo luego sucede porque es el inconsciente lo que domina, y ahí es donde están todas esas creencias y esos legados. Entonces cuando nosotros algo inconsciente lo ponemos en la luz, ¿qué pasa? Que solamente ponerlo en la luz nos causa un insight, como se dice, un término gestáltico, es una toma de conciencia profunda donde esto se puede incluso solucionar para siempre. ¿Vale? Yo tuve un insight muy potente una vez, porque a veces lo sabes aquí, pero el insight no te sale aquí. El insight es como ¡guau! Es como un golpe de efecto, es una toma de conciencia profunda, ¿vale? Entonces, imaginaros, miedo a la carencia por un lado, miedo a la escasez, trabajar mucho, hacer mucho esfuerzo, ahorrar durante toda mi vida para que no se produzca esa escasez, como una hormiguita ahorrando, teniendo siempre para lo que pueda pasar, ¿veis? Pero luego una creencia muy potente que yo tenía, que ya no me domina, pero que antes me dominaba. El origen del dinero es fraudulento, es tóxico. Es decir, los que tienen dinero son unos sinvergüenzas. Eso es lo que yo escuché cuando era pequeño. Por lo tanto, hay una creencia, un introyecto en mí muy potente que hace que no me deje ganar dinero. ¿Por qué? Porque si gano dinero, me convierto en un sinvergüenza, en un ser que no es digno de la vida. No sé si lo veis esto. Entonces se produce, por un lado, tengo miedo a no tener, y por otro lado, inconscientemente no me permito tener. Por mucho esfuerzo que hago, siempre trabajando mucho, pero siempre vivo como a lo justo, con lo que necesito. Pero ganar dinero, no. Es imposible ganar dinero si se tiene este conflicto. ¿Veis? Y muchos de vosotros tenéis este conflicto. Por un lado tenéis miedo a la escasez o a la carencia, y por otro lado estáis peleados con el dinero. Porque el dinero parece que viene de algo sucio. Pues no, el dinero no tiene que venir de una fuente sucia. El dinero se gana muchas veces legítimamente con el sudor de la frente, o con la creatividad empresarial o con lo que sea. Pero es muy legítimo. Hay gente que gana el dinero legítimamente, incluso ayudando a los demás, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos que investigar en las creencias, porque las creencias también nos limitan, nos esclavizan. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿O pasamos a la práctica? Bueno, pues aquí esto es todo lo que se menea, que no es poco, ¿eh?